Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Voces de la Cultura. Y pues el día de hoy continuamos con nuestra serie de programas referentes a la Revolución Mexicana. Y bueno, es un gusto saludar, como siempre, a mi compañero Estanislao Corona Torres. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, amigos y amigas, voceros culturales, como por ahí a veces les empezamos a denominar, debido a que pues confiamos en ustedes en que nos ayuden a difundir parte del material que hemos preparado para ustedes. Y efectivamente, Marcia, pues continuamos con este serial de programas relacionados con la Revolución Mexicana. Recuerden que tenemos por ahí varios programas relacionados con estas temáticas que ya hemos realizado en diferentes momentos y también con diferentes enfoques. En esta ocasión, pues estamos presentando una serie de programas relacionados con las comunidades, pero no solamente del municipio de Calimaya, sino en esta ocasión, Marcia, pues le corresponde al maestro Gerardo Sámano Hernández, directamente desde la hermana República de Almoloya de Juárez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Y muchas gracias nuevamente por participar con nosotros en esta serie de programas. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Pues bueno, ya me siento en casa, aquí con dos grandes amigos, Marcia y nuestro amigo Stanislao. Y pues bueno, hablar un poco de historia, que es la parte fundamental en este contexto de la Revolución Mexicana, después de una deslucida celebraciones que se han tenido desde hace algunos años en cuanto a la celebración de la Revolución. Estaríamos hablando desde hace dos periodos de gobierno en donde se le ha restado esa importancia y pues bueno, después de muertos ya directamente pasamos a Navidad, pero no se hace la escala de la segunda parte importante que es la Revolución Mexicana y todo el contexto que implica el generar o entender el sentido de un Estado de carácter burgués, que es el sentido de la Constitución de 1917 y su antecedente, que es la de 1857, un sentido liberal, un sentido de desarrollo de economía basado en la burguesía, en el desarrollo de los empresarios, primero agrícolas y hoy industriales, y sobre todo la inversión de capitales que se ha dado a partir de un capital extranjero, que no es muy recomendable, pero no hay una burguesía local que respalde ese desarrollo de la economía nacional. Efectivamente, esto que usted acaba de decir, que en algún momento se pretendió realizar, ¿no? Construir una burguesía nacional, pero que hasta los pasos de los años, hasta en este tiempo, pues seguimos careciendo. Siempre he dicho por ahí que los mexicanos a veces como que nos hace falta fortalecer esa parte del empresariado, es decir, ser empresarios en todos los términos. Entonces, pues vamos a revisar esta temática desde el punto de vista pues local, como lo hemos venido haciendo. Si bien es cierto que es un tema de nivel nacional o es una temática que alberga la historia nacional, como se le denomina, no podemos dejar pasar que pues hubo ciertas situaciones que se presentaron en las comunidades y que de alguna u otra forma se reflejó parte de este acontecer nacional en algunas de nuestras comunidades, que ya incluso pues lo hemos tocado, y que pues ahora pues lo invitamos para que nos hable un poquito sobre esta situación en el caso de Almoloya, específicamente pues de los temas que usted conoce y que nos platique, pero primero si nos puede dar un contexto nacional para que más o menos la gente que nos ve, que nos escucha, pues tenga este contexto de los sucesos que normalmente a veces pasamos desapercibidos. Sí, miren, hay varias cuestiones que podemos identificar, sobre todo en torno de la revolución. ¿Por qué surge? Hay un descontento social y sobre todo de una nueva clase que surge, ¿no? La clase obrera. En el contexto de un México rural, un México que tiene la necesidad y el deseo también de la presidencia de la República de industrializarlo, de hacer un México moderno, eh, no se percatan de ese nacimiento de esa clase social. Tenemos el trabajador del campo, que incluso en Chalco, cuando se instalan máquinas cosechadoras, ¿qué es lo que hacen el campesino? Ve a la máquina como un enemigo
y uno de los motores principales en los movimientos era atacar a las máquinas. ¿Por qué? Porque eran las que le quitaban el trabajo al campesino. Entonces, esa es una parte, un segmento de movimiento revolucionario, una clase que no ha entendido que tiene que transformar de una cuestión agrícola, una clase campesina, a ser una clase campesina obrera. Es una parte. La otra cuestión sería muy interesante manejarlo, el caso de Morelos. El caso de Morelos tiene un tinte muy especial con esta cuestión de las compañías de deslinde, en donde se aplica a partir de Benito Juárez todo este contexto de acabar con las tierras corporativas, las tierras de comunidad. Es el caso de Morelos, donde estas compañías blindadoras terminan con la propiedad comunal y están manejando ya todo el contexto de la venta de esos espacios a las haciendas cañeras. Y de ahí viene la tienda de raya y viene toda esta cuestión de organización a través de un sistema de encasillados, donde la gente está trabajando ahí básicamente por fuerza, porque pierde sus tierras, la tierra comunal, y el grito de Zapata precisamente es ese, tierra y libertad, y la tierra es de quien la trabaja. Entonces es ese sentido de cómo está cambiando la sociedad en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. En el norte, pues bueno, la industrialización, la entrada del ferrocarril, también nos habla de otro contexto, ya nos habla de otros obreros, el obrero que está enfocado a la industria del transporte. En este caso ya tenemos otros obreros, otros trabajadores que son los maquinistas, los trabajadores del ferrocarril, que eso después se conforma como un sindicato muy fuerte. Entonces tenemos otro grupo social ahí importante. ¿Qué más pasa? En el centro de la ciudad, ¿qué pasa? En el centro del país, en las ciudades como Monterrey, en el caso de Ciudad de México, todas estas empresas que surgen. Y el caso de Veracruz, de Río Blanco, en el caso de las empresas que se dedican a la producción de textiles, que ya hay un intento de competencia a nivel mundial, Río Blanco y como parte de ese contexto, y esas huelgas donde la población ya quiere organizarse en los sindicatos, siguiendo las tendencias que están enfocadas en la Primera Internacional y todos estos grupos que están armando estos sindicatos para buscar un beneficio, que es mejorar las condiciones de trabajo, reglamentar las condiciones de trabajo para mujeres, niños, etcétera, etcétera, y pues bueno, que tengan un concepto de lo que es un gobierno, un trabajo bien remunerado, asalariado, ¿no? Entonces viene todo un contexto de teorías que se están manejando en este contexto. Pero hay la intervención de grupos rojos, de grupos incipientes, en este caso de la Primera Internacional, que manejan ya toda esta parte del comunismo incipiente. Sin embargo, no incipiente para México, pero ya en Europa está bien consolidado. La cuestión es que Carlos Marx, Federico Engels, son burgueses, son descendientes o vienen de unas familias potentadas de capital, nunca trabajaron ellos, por lo tanto les dio tiempo de tener una sociedad ideal o pensarla. ¿Esto nos lleva a qué? A pensar varias cuestiones. Que la sociedad, o en este caso, la izquierda, el socialismo, el sindicalismo, está enfocado en personas que ven desde afuera, pero no desde adentro. Entonces esto nos lleva a una problemática muy fuerte de identificación de necesidades. Y pues bueno, esto lleva a que haya un rompimiento con la sociedad y con el Estado porfiriano. ¿Por qué? Porque hay varios sectores que van a generar un tipo de revolución y hay una desestabilización del Estado, a pesar de que trata con mano dura Río Blanco, y pues bueno, toda esta cuestión de las huelgas que está manejando Porfirio Díaz, el mátenos en caliente, etcétera, etcétera, todos los conceptos que se han dicho y que se han manejado como una tiranía. Pues bueno, yo creo que más bien planteamos que es el fin de un gobierno estabilizador, que después del gobierno de Benito Juárez, que fue un gobierno muy complicado. ¿Por qué? Porque fue itinerante, fue un gobierno que realmente, pues bueno, basó no su popularidad, sino su continuidad a base de la reelección. Posteriormente, pues Lerdo de Tejada, que también se reelige, trata de hacer lo mismo que Benito Juárez. Sin embargo, la llegada de Porfirio Díaz como el héroe
de la batalla del 5 de mayo, pues lleva a consolidar ese modelo liberal capitalista. Ojo, porque muchas veces quieren ver que es conservador, no es cierto, no es conservador, es capitalista. ¿Por qué? Porque viene un proceso de industrialización del país. Entonces, por tanto, quien dice conservador no entiende que estos dos conceptos se manejaban de dos grupos, lo que serían las logias masónicas, lo que sería, por un lado, el conservador era el escocés libre y aceptado, y en este caso el liberal era el yorquino. Uno, ¿por qué? Porque uno es más enfocado hacia un gobierno manejado por una élite, pero también desarrollando el caso de la industria, el caso de Lucas Alamán, y la otra parte liberal yorquina, más enfocado hacia la Constitución de Filadelfia, que sería Valentín Gómez Farías. Entonces, todo ese antecedente de cosas, pues van a llevar a establecer todo este contexto ya con Porfirio Díaz, que es el sentido de la industrialización, pero fundamentado en un desarrollo, una necesidad liberal fundamentado también en esas dos grandes logias, en los liberales y los conservadores, los yorquinos y en este caso los escoceses, que Nicolás Bravo es un escocés, Vicente Guerrero es un yorquino. Entonces son dos conceptos del rito, pero enfocados, el escocés más enfocado a la cuestión antigua, al sentido de las logias inglesas, francesas, y en este caso los liberales enfocados a las logias o al sentido de ideales de los Estados Unidos, de la Constitución de Filadelfia. Entonces, pues bueno, Benito Juárez se incorpora en esta cuestión y forman el rito mexicano que está más enfocado hacia lo yorquino. ¿Por qué? Porque el financiamiento de Benito Juárez pues viene por los Estados Unidos. Porfirio Díaz trata de romper tanto con eso, porque prefiere el apoyo de Europa y prefiere la industrialización desde el punto de vista de Europa y la admiración hacia Francia. De ahí el paseo de la Reforma como se conserva, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones. Entonces, esa es la parte que podemos entender de cómo se maneja todo este concepto intelectual del desarrollo de la economía del país. Ahora, los científicos, ¿en qué están enfocados? Su grupo de élite de Porfirio Díaz. Pues es una sociedad, sí, vieja, no conservadora, pero tiene unos tintes de inversiones de capitales. Y están en el contexto de dejar hacer, dejar pasar. Por eso Porfirio Díaz plantea, pues, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, porque en este caso el liberalismo norteamericano es mucho más crudo y es más enfocado a la explotación, que es lo que lleva a México a todo ese problema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya no es útil Porfirio Díaz, ¿por qué? Porque en ese momento estamos encontrando que una parte fundamental del desarrollo de la economía es el petróleo. Perfecto, entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Porfirio Díaz trata de imponer un impuesto sobre la explotación del petróleo, lo cual no le parece al gobierno norteamericano. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, empieza a desestabilizar y empiezan a darle sentido a otro personaje también que está ligado a la masonería y al espiritismo, que sería Madero. Entonces, pues bien, es esta parte de apoyo, de acogerlo cuando él sale del país, etcétera, etcétera, y en bandera todo ese movimiento de la no reelección, ¿sí? Pero encontramos, ¿quién fue Madero? Pues un hacendado. ¿Quién fue? Un cuate educado en París, en Europa, y que finalmente, pues bueno, viene con ideas modernistas de industrialización del país. ¿Le alcanza? Pues no le alcanza. ¿Por qué? Porque también él pretende o él plantea el impuesto sobre la explotación del petróleo. Por tanto, se genera el embajador de los Estados Unidos, Ponce, si no me equivoco, genera todo este contexto de intrigas y sobre todo la traición que plantean con este personaje Victoriano Huerta y todo un grupo, toda la combinación de elementos como el sobrino de Porfirio Díaz, lo que sería Bernardo Reyes, el gobernador de Nuevo León, que son de esa parte
del porfiriato o del porfirismo, que podemos entenderlo, que buscan el desarrollo de la economía burguesa. Incluso el mismo Carranza es parte de ese grupo, gobernador de Coahuila. ¿Qué es lo que pasa? Que a fin de cuentas, cuando matan a Madero, es lo que quiere replantear nuevamente este contexto. Y la parte constitucionalista es precisamente la reglamentación sobre el concepto de las bases legales en torno al desarrollo del capitalismo. Entonces, incorporando los nuevos elementos como sería el movimiento obrero. Hasta ahí, como ven. Ahorita que, bueno, el contexto hasta cierto punto es muy amplio, la verdad que solamente eso nos daría para un programa. Hay varias cosas que ahorita me hace recordar en torno a la parte teórica del desarrollo industrial, que toma como base, según los teóricos, primeramente el desarrollo agrícola, ¿no? Hablando en términos del capital, del capitalismo, que plantea que debe de partir del sistema agrícola, es decir, de la agricultura en primer término, desarrollarlo, y que si bien es cierto que, y uno de los primeros, digamos, postulados que refieren en sí a la parte de la agricultura, y que en el caso ya hablando un poquito hacia atrás de Juárez, pues incluso Lerdo de Tejada, este grupo de liberales, es poner a la venta las tierras, porque de esa forma era la única manera en que ahora sí, quienes podían hacer producir las tierras, podían acceder a ellas. Recordemos que pues, por esto vienen muchas de las leyes, ¿no? La desamortización de los bienes del clero, incluso la parte que afecta a las comunidades indígenas, precisamente claro, porque pues, no eran productivas. Entonces, para que México iniciara o participara dentro de este desarrollo capitalista, pues tenía que poner a trabajar las tierras, y de acuerdo a los postulados teóricos, uno de ellos es poner a la venta las tierras, o por lo menos que la gente que pueda ponerlas a producir pueda acceder a ellas. ¿Y cómo? Pues a través de incluso de la renta, diferentes formas o formatos que plantean los teóricos. Y eso es interesante porque precisamente ahora que usted mencionaba al principio, de que muchos de los trabajadores vieron en el desarrollo técnico, tecnológico, que si bien es cierto que es incipiente, tanto en la parte, digamos, en los campos de cultivo, ven como una competencia. Es algo curioso para muchas personas. Ahorita hablar como de la Revolución Mexicana pareciera que estamos alejados de ese momento. Sin embargo, ahora retomando un poquito y ahora viendo estos movimientos de los jóvenes caracterizados o con este emblema de la generación Z, en algunos países, no en México, hay que establecer bien la diferencia, que en algunos países estas generaciones, de algo de lo que se están quejando, es que no hay oportunidades de trabajo. En otros países, sobre todo de Asia, que se están manifestando en contra de o en por la falta de oportunidades de trabajo. Entonces ya vemos cómo incluso en otro momento, en este caso, la clase trabajadora ve en los avances tecnológicos, en los avances de la ingeniería, en este caso, en el avance hoy, en este caso de la inteligencia artificial, una competencia y laboral que tarde o temprano pues afecta en muchos en muchos aspectos, pues principalmente los aspectos económicos. Pero esto, pues, esto en este caso sucede en México, pues en el siglo XX, a principios del siglo XX, y que va a llevar precisamente a este movimiento denominado Revolución Mexicana, como se le ha puesto, y como usted ya bien nos da este contexto bastante interesante. Marcia, no sé si tengas alguna duda, algún comentario. Sí, claro, pues justamente en esta última cuestión que mencionabas respecto a cómo a veces algunos patrones ahora sí, en el periodo de la historia
a veces como que vuelven a surgir, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita recordaba que nos daba el contexto el maestro también esta parte de los precursores, ¿no? De la revolución. Me llama mucho la atención siempre mencionar, por ejemplo, a los hermanos Flores Magón, que pues ellos fueron los fundadores del Partido Liberal Mexicano y que precisamente hacían como, pues, hicieron más bien como un análisis, ¿no? De lo que sucedía, pues ahora sí en el gobierno porfirista, y a través del periódico mismo de Regeneración, pues hacían como una crítica, ¿no? Pero o sea, entre los aspectos que ellos mencionaban, pues precisamente eran reformas laborales, que en la actualidad pues estamos viendo, ¿no? Reformas incluso al salario, a la jornada laboral, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas que también mencionaban era la libertad de prensa, ¿no? Que también ahorita ha estado muy en boca de todos este tema, ¿no? Precisamente porque pues se está creando como nuevas reformas también a esta cuestión y pues también otra cuestión que ellos retomaban en esta crítica que hacían al gobierno pues era la justicia social, ya mencionaban la oportunidad laboral, pues lo del trabajo, ¿no? También y en la cuestión del campo, ¿no? Porque pues obviamente no todos tenían la misma posibilidad de obtener pues tierras para trabajar, como ya mencionaban, pues ahora sí los que tenían como poder adquisitivo, pues eran los que tenían mucho mayor, pues haciendas, ¿no? Por ejemplo, hubo un florecimiento de grandes haciendas en esta época y pues precisamente es bastante, ¿no? Curioso que a veces, pues como que o sea, no se repiten los procesos, pero sí estas como cuestiones sí vuelven como ¿cómo decirlo? El fenómeno cíclico de la historia, ¿no? Exacto, es el fenómeno cíclico de la historia, exactamente. Y justamente es bastante interesante, ¿no? Que en este periodo ahorita que estamos viviendo, pues están otra vez como tocando precisamente esos temas que se tocaron en esa época. Claro, y yo lo que identifico es que hay un agotamiento del sistema. ¿Por qué? Porque en el porfiriato, pues bueno, cambia primero Porfirio Díaz, después entra Manuel González, se reforma la Constitución y ya viene la elección de presidente que puede repetir, pero no en el periodo continuo. Después se hace la modificación para manejar ya la reelección de manera directa, ¿no? Entonces es muy interesante todo este contexto. Políticamente podemos encontrar como un agotamiento del sistema y un hartazgo de la población. No sé si sea viable hacer una comparación, pero encontramos que hoy el sistema está agotado, no tanto de que si es un partido de derecha o de izquierda, sino el sistema que está agotado es el sistema político, el sistema de la burocracia. Política, ¿no? Sí, de la clase política y de la burocracia. Es la que está agotada. ¿Por qué? Porque no ofrece un cambio. Encontramos que se votó por Acción Nacional Derecha, fracasó la derecha totalmente. ¿Por qué? Porque llegó un presidente que no era de derecha. O sea, él fue priista en sus orígenes y que finalmente, pues bueno, ahí fracasó. Llega Calderón, un poco más del panismo recalcitrante, pero no hay una continuidad con esa parte fuerte de Castillo Peraza y Álvarez, ¿no? Entonces la parte de derecha ahí no tiene esa fuerza y se enfoca más a la burocracia, a un sentido de gobierno de burocracia que venía manejando el PRI y que malamente le dicen PRIANO porque son dos cosas distintas. Viene la izquierda, la supuesta izquierda, que finalmente mata lo que es el PSUM, Partido Socialista Unificado de México, con don Eberto Castillo, y pues bueno, recoge a todo lo que es movimiento democrático de lo que sería el PRI, que se transforma en PRD y hoy en Morena, que es todo este contexto y que no ha alcanzado o no pudo zafarse de esa inercia política. Y esa inercia política es la que ya está agotada. El partido te puede prometer muchas cosas, pero el estar contaminado por los que han generado desde 1970 esa continuidad de populismo o de liberalismo, y que hoy malmente lo llamas conservadores, me parece una tontería, ¿no? En cuanto, perdónenme que lo diga así,
en cuanto al decir que somos de izquierda, no es cierto, estás manejando un modelo que estás tratando de hacerlo híbrido, en donde quieres hacer un paso para un cambio a un fenómeno que te refiere a una izquierda, a un comunismo. Sin embargo, la tradición del mexicano es consumir, la tradición del mexicano es adquirir bienes. Entonces, el hecho de que limites esa parte rompe con el esquema de la tradición jurídica por la Constitución del 17, de la tradición económica y sobre todo porque eres el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, ahí es todo ese fenómeno que no hemos entendido y que nos queremos sacudir, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una tradición del dejar hacer y dejar pasar y del liberalismo, que podemos entenderlo así. Entonces, cuando cierto presidente se dice liberal, se dice totalmente inspirado por Benito Juárez, es una mentira, porque Juárez era liberal, era procapitalista. Él incluso da la igualdad a la sociedad. ¿Por qué? Porque establece la lengua del español como la lengua oficial, eliminando la cuestión de las cuestiones indigenistas. ¿Por qué? Porque lo hizo Francia. Francia tiene un crecimiento cuando elimina los grupos étnicos y maneja el francés como la lengua, y el francés es el único ciudadano que puede existir. Entonces, exactamente lo mismo. Esa tendencia la manejó Napoleón Bonaparte. Entonces, es lo que México quiso hacer con Benito Juárez, que quiso hacer con Porfirio Díaz, y que hoy lo intentan hacer, pero con otros tintes. Entonces, ahora sí vamos a buscar las raíces, pero esas raíces para consolidar un movimiento de izquierda, de manejarlos siempre los marginados, ahora son los que van a tener el poder, o la igualdad, porque ni siquiera el poder, porque el poder lo van a seguir teniendo los políticos. Entonces, es un poco lo que pasa con Porfirio Díaz, y podemos encontrar en este sentido, pues esa parte territorial que menciona Marcia, de esas haciendas, cómo se van manejando. Y ese contexto pues nos plantea ahí una hacienda muy importante, en lo que es en el Valle de Toluca, que tiene su origen o la parte fundamental de donde lleva el nombre, que es La Gavia, que se encuentra en el municipio de Almoloya de Juárez. Y hay que recordar que La Gavia no solamente tenía posesiones en lo que sería el Valle de Toluca, sino La Gavia va más allá, va a lo que sería propiamente todo este contexto de Temascaltepec, todo este contexto que va hacia la zona de Minas. ¿Por qué? Porque esta hacienda pues, fue fundada desde la época colonial, en este caso por Juan de Sámano Medinilla, que es quien pide, que aquí se le da unas mercedes sobre este territorio, y pues que sus hijos pues finalmente lo van sus descendientes van a conservarla hasta Carlos Sámano y Salamanca, que es su esposa, esta señora Cesati me parece, es la que vende la hacienda. La compran una orden y posteriormente personajes de terreros, ¿no? Y para la época ya antes de la revolución, quien es el propietario es Antonio Rivas Cervantes y Dolores García Pimentel. Son los propietarios de la hacienda y con las propiedades que tienen en la zona de Minas, en la zona de Temascaltepec, toda esta parte. Y pues bueno, ellos también a su vez no solamente era la única propiedad, sino tenían su casa en Constituyentes número 17 aquí en Toluca y otra en la calle de Orozco, en Orozco y Berra, número 13 en la Ciudad de México. Entonces estamos hablando que son personajes pues, de posesión económica y precisamente dentro del porfirismo. Personaje muy interesante, funcionario del gobierno de Porfirio Díaz, pues siempre se ha beneficiado, ¿no? Por tener esta posesión, pues con características de que tiene una hacienda, de que compra autos, compra cosas, se dedica a la casa, etcétera, etcétera. El problema del terrateniente mexicano que se ha beneficiado durante el porfiriato y bueno, desde el gobierno de Juárez y Lerdo de Tejada, es que no se convierte en un empresario, sino se convierte en un terrateniente. Solamente quiere las tierras para ostentar
que tiene una parte de territorio que fue fundado en la época colonial y que tiene una tradición, el caso de la Gavia, ¿no? Y la Gavia de los Sámano. Pero pues bueno, en este sentido hay varias cuestiones importantes. ¿Cómo se va a generar todo este contexto? Aquí en el Valle de Toluca, curiosamente, no hubo revolución. Hubo invasión de los zapatistas. Entraron por Morelos, vienen hacia Teotihuacán y se van hacia Tenango y toda esta parte y entran al Valle de Toluca. Entran hasta la parte norte, Oxolotepec, toda esta parte de Temuaya, Jiquipilco. Pero ahí es bien interesante cómo hay estudios como de Lubia López Arias, en donde ella plantea que, pues bueno, que en 1911 el ejército del sur entra a esta parte y empieza a generar una presencia muy importante, no solamente en el Valle de Toluca, sino también en la zona de Chalco. Y es lo que platicábamos, ¿no? Cómo hay un papel muy importante en donde estos grupos que manejan ese sentido de la tierra y libertad y la tierra en la que trabaja. Y por ejemplo, el levantamiento de Zapata, cuando entra Madero, pues él quiere que se reparta la tierra, que se dé la tierra a sus poseedores originarios, que eran en este caso los campesinos, antes del deslinde que se hace durante el gobierno de Porfirio Díaz, y no recuerdo el nombre del gobernador de Morelos, que se queja de él, Emiliano Zapata, de que es la ilegal la obtención de las tierras o el remate de las tierras, ¿no? Y no se ve una industria, sino se ve más bien una esclavitud para el caso de Morelos a través de todas estas barracas y las tiendas de raya, que es una defraudación para el trabajador, porque no recibe su sueldo, sino recibe muy a la manera cubana vales para comida que no le alcanzan, que tiene que endeudarse y pues bueno, está endeudado con el Estado, en este caso con la Hacienda, que es la parte que genera, pero no hay un crecimiento económico, no hay un crecimiento industrial, entonces está sujeto ahí. Entonces, imagínense hacia dónde vamos y con ese contexto. Bueno, otro aspecto importante es pues ese levantamiento en armas de estos grupos en el sur y cómo vienen hacia el centro del Valle de Toluca. Pues ya tendríamos que en octubre de 1912, pues ya esas entradas al Valle de Toluca también tienen una forma de, ¿cómo le diré? No quiero ser tan agresivo, pero la gente repele al movimiento revolucionario. ¿Por qué? La tradición de la hacienda en el Valle de Toluca es muy interesante, porque a diferencia de Morelos, donde se ve un proceso de explotación a sobremanera del trabajador en las barracas, en el endeudamiento, aquí el poblador ve a lo que sería la hacienda como un espacio de seguridad. ¿Por qué? Porque había sequías, por las heladas, etcétera, etcétera. Incluso aquí podemos encontrar ya elegido durante el gobierno del general Villada, hay una repartición de tierras para las comunidades. Entonces ahí no hay tanto problema con esta cuestión de, ya se le llama ejido, como en el caso de Morelos, que se retiran las tierras a los campesinos, aquí se les deja y se les dota. Es tener esa parte que solventa y que es benéfica, ¿no? Entonces, por tanto, el campesino se siente identificado con la hacienda y ve a la hacienda como un espacio de protección y ve a la hacienda como un espacio de sobrevivencia, de supervivencia, en el caso de que entre en crisis la posesión o las sequías en torno a lo que serían los cambios climáticos que afectan la propiedad rural, la propiedad indígena o la propiedad comunal. Entonces, en este sentido, lo que podemos encontrar es una lealtad o cierta lealtad al patrón, al dueño de la hacienda. ¿Por qué? Porque la gente va a defender a las haciendas. El campesino va a defender a las haciendas y no va a unirse, en este caso, con el movimiento libertador, con el movimiento revolucionario. Al contrario, los consideran que están afectando a la comunidad. ¿Cómo ven?
¿Comentarios? Bastante interesante, y esto que usted decía, que efectivamente en México existen diferentes formas de desarrollo agrícola, ¿no? Uno basado en lo que es la extensión, que denominamos producción intensiva y extensiva, que durante este periodo del porfiriato, como comúnmente se le denomina, pues muchas haciendas estaban basando su producción en este sistema de extensiones, ¿no? Amplias extensiones de terrenos, y forzosamente tenían que recurrir a la explotación de la mano de obra, que también es un fenómeno muy curioso que se da durante este periodo, y que en algunas otras era muy poco, sobre todo en la parte norte, que sí se empezaba a dar este fenómeno de las haciendas, pero con una producción intensiva, es decir, ya se empezaba a introducir maquinaria que ayudaba a la producción, y que yo recuerdo mucho algo muy interesante de que hablaba el presidente Plutarco Elías Calles, que lo que él pretendió con parte de sus programas agrícolas, que fueron muchos, y que precisamente tenían como objetivo desarrollar al campo, era que el productor, el agricultor, se volviera un empresario agrícola, Claro. un agricultor en un términos como o más o menos a la imagen de estadounidense, donde precisamente se tuviera un desarrollo tecnológico acompañado, por supuesto, por el apoyo del Estado. Entonces, por eso hizo varias obras para fortalecer el campo, pero podemos encontrar, como usted menciona, esta parte. Y por el otro lado, que también algunos historiadores comentan, y efectivamente usted lo está diciendo, con esta explicación que nos da, que no todos los análisis que se hacen al respecto de las haciendas pueden generalizarse, es decir, que no siempre en todas las haciendas había una explotación por parte de los trabajadores, que no en todas las haciendas pues estaban en contra del trabajo, no en todas las haciendas pues se daba este fenómeno de las haciendas de raya, no en todas las haciendas pues podemos generalizar estos malos tratos, sino que también había haciendas donde pues eran las condiciones diferentes a las que, digamos, tenemos esta idea general de explotación de los trabajadores. Claro, sí, es muy importante esa parte. Yo tenía una pregunta. Ajá. Bueno, leí que varios historiadores mencionan que, por ejemplo, en el año de 1915, ahorita que mencionaba sobre las heladas y las sequías, me parece que fue una helada y que precisamente pues se arruinaron las cosechas y pues los precios de los granos llegaron a alzas incalculables, ¿no? Aquí mencionaban, por ejemplo, que el maíz llegó a costar 225, el trigo 200 y el frijol 100. Pero mi pregunta es que si tenía pues algún dato de afectaciones aquí en el Valle de Toluca con respecto a esta helada. Sí, mira, hay varias cuestiones. De hecho, dentro de ese contexto, de todo este sentido de las heladas y de las crisis en torno a la producción del maíz, podemos encontrar que finalmente la gente pues se auxilia y se repliega a las haciendas, porque ahí hay trabajo. Ahí hay trabajo de alguna forma, si no es por la ganadería, es por otra cosa, hay algo que hacer. Entonces la gente, a pesar de que, pues bueno, no vive encasillado como en Morelos, pero es de la comunidad y se acerca a pedir empleo a la hacienda y la hacienda se lo da. Entonces, por tanto, ven a la hacienda como esa parte protectora. Y finalmente, pues bueno, hay varias cuestiones que pues ayudan o entienden que es un esquema de protección para el campesino del pueblo, para el pueblo, más que para el arrimado, que es otra calidad de trabajador, que es el que se le da un espacio de tierra para que lo explote, pero también como arrimado va a estar contribuyendo a la hacienda con un trabajo. Entonces él no tiene que levantar jacales, o si los levanta es dentro del terreno de la hacienda, pero hace el trabajo para la hacienda, tiene una ganancia, una forma de vivir,
y pues bueno, está protegido por la hacienda. Entonces, es ese sentido de que si hay una crisis, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a arrimar a la hacienda. Y para mí es muy importante como campesino identificarme o trabajar dentro de la hacienda, porque es una forma de que, aunque yo tenga mi casa, voy a llevar y el patrón me va a apoyar porque me va a dar maíz, me va a dar todos los menesteres para ya sea para sobrevivir o para producir, para que yo le trabaje. O pegujaleros, que a cambio de un pegujal, de un pedazo de tierra que yo le voy a sembrar, él me va a dar una parte de la cosecha y voy a tener esa ganancia. Entonces es lo que no han entendido y la gente no se han adentrado y dicen, la revolución no se explota, no es cierto. El Valle de Toluca tiene muchas características y el Bajío en torno a la cuestión productiva, diferente a Morelos. Y podemos encontrar estas clases sociales, estos grupos de rancheros que están dentro de las comunidades que finalmente posteriormente van a ser los beneficiados con los ejidos, que son los trabajadores de las haciendas, y que van a formar nuevas comunidades a lo que sería a los márgenes de lo que sería la Gavia, y todas estas haciendas de lo que es el territorio almoloyajuarense, que se van a conformar, Potejé, lo que sería el hospital, cerca de la hacienda de San Miguel, el Moloyán, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de comunidades que van a formarse, pero que son parte de los trabajadores que estaban incorporados dentro de las grandes haciendas del Valle de Toluca. No sé si quedó completa la respuesta. Sí, maestro. Me gustaría también preguntarle, bueno, su opinión sobre esta cuestión que mencionaba. Ya nos decía que a lo mejor, como tal, pues se refugiaban, ¿no? Estos trabajadores a las haciendas. Pero pues ya ve que hay varios historiadores que creen que durante este periodo también hubo como crisis de subsistencia, hambre, por ejemplo, y que esto también está relacionado pues con la alza en la mortalidad. No sé qué piense usted. Pues hay varias cuestiones. Primero, te voy a decir fácilmente. ¿Por qué hay mortalidad? Porque hay alza en los precios. Número uno, si entras con tropas, asaltas, matas, violas y robas, automáticamente ¿qué va a haber? Llegan con el hacendado, con el productor y el derecho de piso. Perdón que lo diga así, ¿no? Pero es ese contexto. Llegas, el caso de Almoloya, mira, es muy interesante. En el pueblo de San Mateo Tlachichilpa había varias personas que se dedicaban al campo. ¿Qué es lo que pasa? Llegan personas vestidas con uniformes militares, y curiosamente pasan por la comunidad y están tomando lista de lo que hay. Y se llevan guajolotes, se llevan gallinas, se llevan un borrego o borregos, etcétera, etcétera, pero lo están tomando para el movimiento. ¿Qué pasa? Le quitas esa parte de subsistencia al campesino, lógico que va a haber, te estoy hablando esto a partir de 1912, va a haber una pobreza. ¿Por qué? Porque la cuestión de producción que tenías, aparte de la hacienda, que ya no te va a dar ese hospedaje, ya no te va a dar ese trabajo. ¿Por qué? Porque ha sido atacada, también la comunidad está atacada. Por eso ese sentido de que dicen, es que los tolucos son muy conservadores, no es cierto. Los tolucos, lo que pasa a la gente de Toluca, es que se ve afectada por la revolución. Se ve afectada, ¿por qué? Porque sus bienes son tocados, porque sus mujeres tanto son violadas. El caso de Santa María Nativitas, una mujer que dice que llegaron, se llevan sus animales, se llevan parte del maíz y aparte abusan de ella. Y esa denuncia va y la presenta a lo que es la cabecera en Almoloya de Juárez. Entonces, ¿con qué cara tú, revolucionario, puedes decir yo soy tu libertador cuando dejas en la miseria a la sociedad, al campesino? Entonces, por tanto, ¿qué es lo que hace la gente? Trata de refugiarse en las haciendas, trata de irse con quien los va a proteger, quien les va a dar armas para que protejan esa hacienda y protejan sus bienes de la comunidad. Y es bien interesante porque hay todo un contexto. Mira, en este caso, es muy interesante el caso de la Gavia, porque llegan estas huestes zapatistas. Es muy interesante cómo hay varios personajes
en 1911, hay comerciantes, contratistas o contrabandistas, como se le quiera llamar, gente que está dedicando a toda esta cuestión de la circulación de bienes. Pues bueno, llegan a la Gavia. Uno de ellos es Antonio Limón, que se une a Alberto Sámano, que viene de Temascaltepec. Y curiosamente hay algo bien interesante, porque está Alberto Sámano, pues bueno, se establece y pues bueno, es descendiente aparentemente de los Sámano fundadores, aparentemente no sabemos, se levanta dentro de la hacienda, hace la quema de varios espacios. Bueno, primero llega y pum, se establece. La gente no defiende la hacienda, dice, bueno, pues ya llegaste, no queremos que nos toques, vamos a negociar. Y toman como centro de operación, ¿sí? En este caso, ellos son secundados por algunos indígenas que se sienten, pues bueno, que ya la hacienda no los trata bien. ¿Por qué? Porque en este caso decía que Antonio Rivas Cervantes, pues llega con ese sentido de poderoso, de tener ser un terrateniente. Ya no hace que produzca la tierra, sino ya se dedica más a gastar lo que le dan de tanto del gobierno, de lo que se llaman los bienes, y ya no se preocupa tanto por hacer productiva la hacienda. Por lo tanto, los indígenas pues salían a estos personajes, a Alberto y a Antonio Limón y a Alberto Sámano, para secundar el movimiento. Entonces, ¿también quién se hunde? Pues bandoleros. ¿Sí? Ahorita si hubiera una revolución, te aseguro que muchas personas que están fuera de la legalidad, por no decir otra forma, se unirían al movimiento. ¿Por qué? Porque eso les va a exculpar de sus penas y serían de villanos, serían héroes, caso de Francisco Villa, ¿no? Un bandolero. Entonces, por tanto, pues estos personajes están acostumbrados a las armas y son violentos y van a ejercer esa violencia contra la población. Ahí está ahí la respuesta, quedó bien. Ok, algo más que podamos ver. Pues bueno. Adelante, maestro. ¿Sí? Pues bueno, bien, en este sentido de todo de las armas, pues vamos a encontrar otros aspectos que van relevantes, ¿no? Por ejemplo, pues entra el casco de la Gavia. Ojo, la Gavia les digo que es una extensión bastante grande, hasta Temascaltepec, etcétera, etcétera. En este caso, la parte importante es la cabeza. Todo el mundo nos ha hecho es que atacaron la Gavia, pero en Temascaltepec atacaron esa parte de la Gavia, cerca de Zacazonapan. La parte fundamental es el casco, que está en Almoloya de Juárez. Entonces, aquí es muy importante cómo los campesinos, o en este caso, las personas que trabajan dentro de la hacienda, en este caso, Onésimo Reyes, él es de los que trata de defender esta posesión, este casco de la hacienda. Y pues bueno, con un grupo de servidores repelen o tratan de repeler esa entrada de los zapatistas. Pues bueno, al final, pues son superados en números y acceden a entregar el casco. ¿Ok? Pero pues bueno, pues las tropas se establecen y van a circular toda el área de Almoloya, y es donde van a hacer esas atrocidades, los robos, las violaciones, el llevarse el maíz. Entonces, argumentando de que hay una cuestión de contribuir al movimiento, pero no solamente ellos. ¿Por qué? Porque tenemos la otra parte, la contraparte, el grupo, o en este caso, el ejército constitucionalista, que también hace exactamente lo mismo. El ejército constitucionalista ve la oportunidad de que contribuyan a la patria, pues bueno, con el robo, con la donación de animales, con la donación de granos, pues bueno, con el incorporar a jóvenes y a mujeres. ¿Para qué? Para que contribuyan en los alimentos durante el proceso de que va moviéndose el ejército. Entonces, por eso es importante el incorporar a mujeres, el rapto que se da. Entonces, es parte de ese contexto que entendemos dentro de un fenómeno de crisis para no llamarlo de otra forma. Pues entonces, esto se da así muy sencillo. Pero, ¿qué pasa?
Pues dentro de este contexto, una vez que se derrota ahí a Onésimo Reyes, que es, y a los trabajadores de la hacienda, pues bueno, se les trata bien a los zapatistas, en este caso a este personaje Limón y a Sámano, se les da comida durante 4 días y pues bueno, permanecen en el casco de la hacienda muy tranquilos. Ya cuando se van, ya cuando salen de la plaza, ya van con sus tropas, pum, pum, ya nos vamos. Una persona ahí dice, pues bueno, para los autores, dicen, es que prendió un cohete porque ya se iban. Ellos lo toman como una agresión. Este cohete, pues digo, cuando es la fiesta del pueblo, pues lanzas cohetes para festejar, ¿no? Aquí lo estaban despidiendo. Y esto Limón y Sámano lo toman como una agresión, ¿sí? Que en lugar de entender que había llegado la revolución, que ya se había triunfado la revolución en la Gavia, pues no, es que estos nos están desafiando, ¿sí? Nos están desafiando y están festejando que nos derrotaron, que salimos de la Gavia sin un solo tiro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, así de sencillo, lo que hacen, regresan y prenden fuego a la casa de la Gavia, ¿sí? Entonces, por tanto, en el incendio se destruye la parte frontal de la casa de la Gavia y pues bueno, la reacción de Riva en la Ciudad de México, el propietario, es pues bueno, manda a sacar fotografías para ver que se había dañado de la hacienda y pues bueno, repara posteriormente la hacienda con un gasto de 30,000 pesos. Pues bueno, entonces ahí es esa parte de cómo podemos entender ese papel de la Gavia dentro de Almoloya, que finalmente fue saqueado, pero por un malentendido, no porque hayan generado todo un contexto de violencia misma, ¿no? Entonces, es bien interesante todo este contexto porque pues existen esas fotografías, bueno, pero no las han hecho públicas, de cómo quedó la Gavia después del incendio. Sabemos que hoy en día la Gavia es un espacio donde se firman novelas, donde es un hotel, donde es un centro muy importante, eso tiene su archivo y un montón de cosas que hay dentro de la Gavia, que es de las pocas haciendas que pues bueno, tiene una grandeza muy importante. ¿Por qué? Por todo el papel que jugaron la familia Sámano Salamanca en el contexto novohispano, pero bueno, eso ya es otro cantar, y sobre todo en la época del porfiriato, en la época independiente. Pues bueno, ¿qué pasa con este Limón y con Sámano? Pues bueno, en 1912, desde ese espacio que es la Gavia, Alberto Sámano se va y toma Sinacantepec, así de simple. Y pues bueno, se pronuncia, pues bueno, en el sentido a favor de Madero. Eso todo un rollo muy interesante. Pero pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Posteriormente está dominando la zona. Alberto Sámano tiene posesiones en la parte de San Juan de las Huertas, en Sinacantepec, en lo que es la hacienda de la Gavia, manda sus patrullas a las comunidades que son afectadas, lo que serían San Miguel Almoloyán, lo que sería San Mateo Tlachichilpa, lo que sería Santa María Nativitas, Almoloya de Juárez, etcétera, etcétera, y del lado del sur del municipio de Almoloya, San Francisco Tlalcilalcalpan, donde hay un conflicto entre posesiones muy importantes que están manejando los carrancistas, que están entrando a esta zona, pero como parte de contención o tratar de romper ese cerco que tenían en la Gavia y extendiéndose hasta Sinacantepec. Pues finalmente, pues, pues tanto este personaje, Alberto Sámano Limón, junto con otros personajes de mayor rango, que serían Juan Hinojosa, Lorenzo Zambrano, los hermanos Carmona, pues bueno, son vencidos o se rinden ante el gobierno de Huerta en marzo de 1913. Y pues bueno, en este caso, pues junto con lo que era su jefe Alberto Sámano, pues sirven en el 25º Cuerpo de Auxiliar de Caballería del Ejército Constitucionalista. ¿Cambió en este caso la situación de la población? No. ¿Por qué? Porque siguieron los mismos.
se cambiaron de bando. Hoy lo decimos, se cambian de partido, ¿no? Se cambian de bando, pero siguen siendo los mismos. Antes zapatistas, ahora, en este caso, son pero no constitucionalistas, sino son representantes del Ejército Federal, del gobierno de Victoriano Huerta. Entonces allí encontramos este sentido de cómo te cambias de bando y por todas estas cuestiones. Incluso yo te diría, más o menos en 1913, antes, por ahí, el hermano mayor de mi abuelo, José Sámano, tenían atajos de mulas o recuas de mulas, como se llamar, eran arrieros, en lo que es el panteón de Santa María del Monte, o en esa parte que baja de la zona que viene de Valle de Bravo, en el Camino Real, que viene para Toluca y que pasan por la comunidad de San Francisco Tlaxcalpan, donde son originarios esta parte de los Sámano, venía bajando con su atajo de mulas, lo confunden con este personaje, Alberto Sámano, y es fusilado por, en este caso, el ejército del gobierno, por la confusión de que tenían. De Sámano, pues al paredón. Entonces es otra historia que podemos encontrar. Al igual que aquí en la comunidad nos platican, así como hizo Aquiles Cerdán, que hacían hoyos dentro de lo que eran las salas, las cocinas o las habitaciones, hacían hoyos para que entrara la gente, para que las mujeres ahí las escondían, ponían las mesas, ponían las alfombras, ponían lo que se pudiera, para que no se dieran cuenta de que estaba el hueco. Y escondían ahí a las mujeres, porque o podían ser robadas, secuestradas, para que sirvieran, como en este caso, hacer comida y atender a los militares o a los revolucionarios, o en este caso, simplemente pues, la violación, el deseo carnal, que es otra cuestión muy importante y muy, muy desgastante dentro de una sociedad. Si quieres derrotar a alguien, hay una estrategia básica, la violación. La violación, y con esto derrotas a cualquier ejército. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque estas mujeres se van a enfocar al suicidio. Si te suicidas, entonces por tanto ya no va a haber hijos. Por lo tanto acabas con esa sociedad que está en contra tuya o que está en otro contexto. Son técnicas de guerra muy sucias, muy bajas. Incluso en Kosovo se practicó todo esto en la parte de la ex Yugoslavia como fenómeno de guerra. Pues bueno, otros autores que han tomado esta parte de la Gavia, pues es la doctora María Teresa Jarquín. Ella nos plantea que entre 1912 y 1918, pues bueno, la Gavia estuvo parcialmente invadida por los zapatistas. Y pues bueno, pues hay una influencia de Genovevo de la O, de Francisco Pacheco, Ángel Barrios, etcétera, etcétera, que hacen algunos negocios con la hacienda. Sobre todo también ahí hay una parte de violencia, digo, en esta área de Almoloya, esa parte de violencia, de crueldad, en donde pues queman algunos pueblos y escarmientan a la gente, y más en el sur, ¿no? Sobre todo pues colgando y exponiendo los cadáveres de quienes no participaban, pues bueno, estos ahorcamientos que son, que no solamente los maneja los revolucionarios, sino también el gobierno federal. Y pues bueno, en este sentido, esta presencia zapatista en la región de Almoloya, pues es todo un contexto del fenómeno social de hartazgo que viene de Morelos, se posesiona en el Valle de Toluca y que finalmente pues está generando violencia, robo de ganado, un desabastecimiento de granos. ¿Por qué? Porque ellos se abastecen, pero desabastecen a la comunidad. Lo que me decías, Marcia, la pobreza, la crisis económica, el robo de aves y el abuso de mujeres. Entonces, por tanto, todo este sentido que estamos encontrando de la Revolución Mexicana, pues tiene que ver con un sentido de la violencia. No importa el bando, no importa el uniforme, incluso se lo roban, se lo cambian, etcétera, etcétera, pero vienen vestidos aparentemente para dar seguridad a la comunidad y pues bueno, la atacan, no sé, hoy podemos encontrar ese mismo fenómeno, ¿no? Con los uniformes clones que te paran en un retén y pues no sabes de qué lado va, ni quién es.
no te enseña credenciales ni uno ni otro, incluso te para uno de tránsito, no te enseña su credencial, dudas quién me está parando, ¿no? Entonces, este mismo fenómeno que se presentó en esta parte cíclica o de la historia que nos dice Marcia, pues lo estamos viviendo, y es un agotamiento de un sistema social, económico y político. Así es. ¿Qué les parece? Excelente, excelente tema, sobre todo para conocer un poco de estos procesos de esta, digamos, denominada historia nacional, pero visto desde nuestras comunidades, desde otras perspectivas. Sabemos que a veces estos temas se generalizan, estas historias se generalizan, pero no se conocen los contextos de cada una de los rincones, ahora sí, en este caso del Estado de México, hablando de la Hacienda de la Gavia, y que también nos lleva a poder establecer, pues que a veces se romantiza un poco la revolución, ¿no? Como que, y lo podemos ver, pues que muchas veces no es así, ¿no? Que ya lo hemos hablado también en otros programas, y que hace falta, nosotros lo platicamos el programa pasado, maestro, que hacen falta estudios precisamente para fortalecer todos estos análisis locales de la historia local, y que a veces nos damos los espacios precisamente en este caso en Voces de la Cultura, pues, para conocer un poquito de estos aspectos en otros lugares del Estado de México, así de manera local, ¿no? Así que también por ahí lo hemos platicado. Sí, sí, hay una cuestión bien importante, ¿no? Esta parte de revolución y de movimientos sociales implica no una violencia. La revolución es violencia. No puede haber una revolución pacífica. Así tal cual. Yo te lo aseguro. ¿Por qué? Porque rompes con esquemas, porque rompes con sistemas, porque rompes con privilegios. Una revolución tiene que ser violenta. Porque es atacar y finalmente el que es atacado se va a convertir y va a ejercer su violencia desde el otro punto de vista, desde el Estado, desde la autentificación. ¿Por qué? Porque se une. Entonces, esa parte de la política que no hemos entendido, y es la parte que muchos argumentan, muchos ciegos argumentan, que no, es que es el sistema, los consumen, se los jala el sistema, etcétera, ¿no es cierto? Y tratan de disculpar. Es que si tuviera la voluntad del tal presidente, hubiera logrado. No es cierto. No es cierto. Es parte de esa sociedad que trata de conservar sus privilegios. Decíamos hace rato, platicamos tras bambalinas, contaminan. No es que contaminen, es que simplemente son esos como camaleones que ejercen el poder y que lo siguen ejerciendo. Entonces no quieren soltar ese hueso, perdón que lo diga así, no quieren soltar ese privilegio, esos poderes, para hacer una sociedad más equitativa. Y una sociedad más equitativa desde el punto de vista de la sociedad de la tradición mexicana es que tengas el derecho a trabajar, a tener un buen sueldo y a consumir, que es la parte del capitalismo como tal, y a tener bienes. No porque uno sea pobre yo voy a ser pobre, no es cierto. El concepto es que hay una repartición equitativa de la riqueza para que el pobre pueda consumir cosas que yo estoy produciendo y se genere un mercado, se genere un ahorro y haya un crecimiento del país. Cosa que no lo hemos hecho. Ahorita no hay producción, estás dando dádivas, estás dando programas federales, pero no hay producción. Están consumiendo, pero están consumiendo cosas chinas, cosas rusas, cosas de fayuca, del mercado ilegal. Y realmente, ¿dónde se queda ese dinero? ¿Dónde hay una circulación de la economía? Aquí en México no la hay. Y se están endeudando más, ¿por qué? Porque finalmente, para cubrir programas federales, pero no hay una reinyección de capitales. Porque hay todo un esquema fraudulento. Derecho de piso, impuestos, secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y encontramos una sociedad totalmente descompuesta. Un Estado ya es fallido, un Estado desequilibrado, un Estado golpeador, un Estado populista, un Estado que trata de imponer una izquierda que no ha existido en México, que no existe, y que la que existió murió con don Eberto Castillo.
Pues bastante interesante todos estos temas. Marci, no sé si quieras agregar algo, comentar, preguntar. No, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto debatir aquí con el maestro Gerardo. La verdad que siempre tiene buenas posturas en esta cuestión de los debates. Ya decía, ¿no? Tras bambalinas ahí andaban platicando con Estanislao justamente cuando me conecté y pues sí, justamente me gusta pues escuchar también distintas opiniones, ¿no? Porque pues a veces en los medios de comunicación también nos bombardean, ¿no? Con una sola postura y entonces pues también es bueno pues escuchar las opiniones de otros, ¿no? Para pues ahora sí tomar como su propia opinión también. Así es. Pues muchas gracias, maestro, por esta colaboración nuevamente en el programa de Voces de la Cultura, en temas relacionados con la revolución, en este caso, de la revolución al saqueo, verdades ocultas en el Estado de México, el caso de la Hacienda de la Gavia, que nos lleva a conocer un poquito otro lado de estos temas nacionales y que la gente conozca pues aspectos de la vida estatal, aspectos de la vida local que mucho nos ayuda para poder entender la historia de nuestros pueblos. Pues muchas gracias, Marci, nuevamente por este programa. Recuerden que ya estamos de regreso en los programas culturales. Vamos a tener nuestro siguiente programa también relacionado con la revolución, bastante interesante, dedicado a Santa María Nativitas, como bien saben que venimos trabajando. Y recuerden pues seguir nuestra página. Tenemos muchos temas relacionados con la revolución, más de 100 programas ya, Marcia. Entonces pues por ahí que la gente que le interese un poquito saber sobre historia, pues ahí puede encontrar. Pero también ya estamos, ya por ahí te estás dando la tarea de seguir subiendo los programas que están relacionados con lo que hacemos, con los caminatas con historia, entonces para que la gente también conozca otro lado de la historia de otra forma. Y pues para el siguiente año pues nos estamos preparando ya porque van a venir nuevamente sorpresas para todos ustedes y que por supuesto pues vamos a estrenar nuevas actividades más. Sí. Sí, que estuvimos un poco ausentes aquí en los programas en vivo, pero pues estuvimos realizando otras actividades culturales, estuvimos con lo del Festival Cultural del Maíz, después estuvimos con lo de Día de Muertos, lo de la celebración de la fundación del pueblo de Santa María Nativitas, también ahí estuvimos organizando en conjunto con los delegados de esta administración 2025-2028. Así es, y que por ahí tuvimos también la participación del maestro Gerardo. Entonces, pues seguimos trabajando en esta difusión cultural, no hemos descansado, sino que solamente cambiamos de trinchera, como comúnmente se dice, pero seguimos laborando en esta parte de la difusión cultural, pues, para que toda la gente conozca parte de los temas culturales de su interés. Y por ahí los invitamos a que nos sigan, que le den like, compartan. Hay muchos temas, como les comento, tanto estatales como de la vida local, entonces para que nos sigan y por ahí pues se den esa oportunidad de conocer parte de las temáticas culturales e históricas de nuestro país. Pues muchas gracias, maestro, nos estamos despidiendo. Pues al contrario, muchas gracias por invitarme. Yo creo que ha sido un placer y siempre va a ser un placer trabajar con ustedes. A veces se nos complica un poco esto, pero bueno, hacemos el esfuerzo porque vale la pena este tipo de programas, sobre todo pues todos los eventos que han realizado. No vengo de palero, dirían por ahí, no vengo de no me dieron nada. La matraca. La matraca, sí, para echarles porras, pero no, yo creo que es un buen proyecto. Invito al público a que contribuya con esta formación. Yo creo que lo que nos decías de esta historia de a pie, que nos dice Stanislao, que nos invita, y con este contexto de este sentido innovador que tiene Marcia en cuanto a manejar las redes y todo este contexto, pues es una parte, una obligación y un gusto cultural que pues como historiadores, en este caso ambos, los tres, pues bueno, estamos con un compromiso social, con un sentido de mostrar y de ilustrar a aquel que no tiene esa posibilidad de ese medio, de pues bueno, a lo mejor tener una carrera universitaria, de poder leer, de poder comprar un libro, pero sí puede ver estos programas que dejan mucho
y que son una parte de lo que hemos leído, de lo que hemos trabajado a través de los años. Alguna persona me decía, platicando en son de guas, en son también de ardor, aprendiz de político. Es que yo no soy aprendiz de político, yo soy analista político, soy historiador analista político. No voy a ser aprendiz de político porque yo no soy candidato. Yo no me interesa ocupar un puesto de elección pública, me interesa hacer un análisis de la sociedad, cómo está en torno, para que puedan los que van a ser electos puedan tomar mejores decisiones. Y es la función que tenemos nosotros. Nosotros somos la conciencia de esa sociedad y podemos orientar a esas personas, a ser los asesores de esas personas que toman decisiones. Y que mal las toman porque como asesores tienen a su cuata, a su compadre, que nunca le va a decir que está mal y que le va a decir que todo está bien. ¿Por qué? Porque sigue recibiendo su pago. Nosotros no nos interesa, no cobramos. Nosotros hacemos cultura y hacemos análisis de una sociedad que se está resquebrajando y que está modificando. Entonces, pues eso es lo que yo puedo decir, con lo que me despido, y sobre todo, sigan viendo a Voces de la Cultura, a los programas de Marcia y de Estanislao, con todo este contexto cultural y de obra social en torno a la comunidad de Santa María Nesvitas y otras comunidades a las cuales han sido invitados. Gracias. Pues muchas gracias, ya después le pasaré la cuenta de las frases que por ahí me las retoma, de que no somos políticos, ya no solamente los proyectos, sino también las frases célebres, pero en fin, ese es otro tema de otro programa. No somos iguales. Agradecemos nuevamente al maestro Gerardo, y sobre todo que la gente conozca que tenemos invitados de lujo, como hemos tenido a la doctora Margarita, hemos tenido al maestro Gerardo, a la maestra Pati, en fin, una gran variedad de personas en Marcia que nos acompañan a hacer este análisis, y conocedoras sobre todo de estas temáticas que nos ayudan a fortalecer nuestro proyecto cultural, y sobre todo que le dan este sustento profesional, por supuesto, pero que también tomamos en cuenta pues a la gente de a pie, que nos apoya con su saber, ¿no? De este saber empírico, este saber que es acumulativo por la experiencia. Entonces, pues tratamos de amalgamar tanto el conocimiento empírico, pero también el conocimiento científico para fortalecer este proyecto cultural, Marcia. Pues muchas gracias nuevamente a ambos, Marci, pues nos estamos despidiendo. Sí, pues muchísimas gracias al maestro Gerardo, y pues muchas gracias también a todas las personas que nos ven a través de esta transmisión. La verdad que hemos crecido en nuestros seguidores, también les agradecemos mucho, y pues los invitamos igualmente a ver nuestros videos, ¿no? Como ya mencionaba mi compañero Estanislao, pues ya tenemos una gran variedad de videos, ¿no? De diferentes temáticas culturales, históricas, y algunas pues de otra índole, ¿no? Incluso tenemos entrevistas con psicólogos, del movimiento genóstico. Justamente estaba yo viendo el video en YouTube que tenemos, o sea que tenemos una gran variedad de videos y de entrevistas para que pues los puedan ver. Así es. Pues muchas gracias, y recuerden que somos Voces de la Cultura, cultivando tus sentidos, para que nos sigan por ahí en todas nuestras redes sociales. Que tengan excelente noche. Hasta luego, excelente noche. Hasta la próxima. Buena noche.